Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio, radio.usal.es. Muy buenos días o muy buenas tardes, según en el momento en que escuchen esta entrevista especial, una de las que la radio de la Universidad de Salamanca está realizando con motivo de su 30 aniversario. Estamos de cumpleaños y en estos días queremos recobrar pues algunas de las voces que en algún momento se han asomado hasta la emisora universitaria de Salamanca. Una de esas voces a mí me hace además especial ilusión que vuelva a sonar porque es paisano, Miguel Lorente, creo que es almeriense de Serón. Efectivamente. Yo soy almeriense de Ejido, así que estamos entre paisanos. Aunque supongo que prácticamente toda tu vida vinculada a Granada. Supongo que estudiarías medicina en Granada y que ahora ejerces también en Granada, en la universidad. Sí, bueno, en primer lugar, muchas felicidades y enhorabuena por todos estos años de trabajo y de dar voz y hacerla llegar a todos los rincones donde hace falta escuchar pues esos mensajes que desde la universidad compartimos para que el conocimiento forme parte también de la conciencia social. Y efectivamente, vine a Granada en el año 80 a estudiar medicina y desde entonces, pues por diferentes circunstancias y motivos, pues he permanecido vinculado a Granada. Vivo en Jaén, porque mi mujer y su familia son de allí y yo llegué de médico forense a Jaén, pero paso todo el día en Granada y realmente comparto más con Granada que con Jaén por las circunstancias profesionales. Ujú. Miguel, que la especialidad de medicina legal y medicina forense es la misma, es lo mismo medicina legal que medicina forense. Bueno, el concepto sí, la práctica no. Es decir, la diferencia está en que abordamos la misma temática, los estudios, el enfoque, todo lo que son los métodos de investigación, de análisis, todo es lo mismo. Cuando hablamos de medicina legal, hablamos del cuerpo general de todo ese conocimiento, mientras que cuando hablamos de medicina forense nos hacemos referencia a aquellas circunstancias que por su trascendencia o por las actuaciones que se llevan sobre los hechos que se han cometido terminan en sede judicial, ¿no? En el foro que es la Administración de Justicia. Entonces, la medicina legal tiene como una especialización, una dedicación y una ubicación específica, daba la frecuencia en los que los temas de carácter médico, biológico, psicológico, psiquiátrico influyen en los hechos criminales o en hechos civiles o en hechos sociales laborales, que requiere una especie de presencia permanente de un espacio especializado en medicina forense y en ciencias forenses para resolver esas cuestiones que con frecuencia y habitualidad se presentan ante la Administración de Justicia. Ahí es Ujú. donde están los institutos de medicina legal, que se llama Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde hay médicos y médicas forenses dirigidos especializados en resolver las cuestiones que la Administración de Justicia les va planteando, desde la autopsia, el estudio de la imputabilidad, la valoración de las lesiones, todo eso se hace dentro del espacio de la propia Administración de Justicia. La medicina legal, universitaria, social, es más amplia y abordamos otras cuestiones que no tienen por qué terminar de manera inmediata en la Administración de Justicia, pero que sí forman parte de esa doble dimensión que abordamos, ¿no? La dimensión social, es decir, lo que termina en la Administración de Justicia obedece a circunstancias sociales, cuando hablamos de homicidios, cuando hablamos de suicidios, cuando hablamos de agresiones, cuando hablamos de violaciones, quiere decir que hay factores sociales que dan lugar a que eso se produzca, ¿no? Entonces tenemos que analizar esos factores sociales, no solo el resultado, que es lo que hace la medicina forense. Y luego tenemos que analizarlo también con una perspectiva médica, con una perspectiva clínica, ¿no? Porque todas esas circunstancias producen problemas de salud, no solo como resultado de la agresión, sino como otras situaciones que mantenidas en el tiempo, con independencia de que se denuncien o no, pues van generando problemas de salud en quien sufren todas esas consecuencias. Entonces también tenemos que asesorar a la medicina clínica para que responda ante esos problemas de salud derivados de factores sociales. Ujú. Yo no sé si hay que estar hecho de una pasta especial para dedicarse a esta rama de la medicina. A mí me lo parece desde fuera, pero quizás no sé. ¿Lo tenías claro tú No, desde el principio que querías hacer esta especialidad?
No, no, de hecho no quería hacer esta especialidad desde el principio, es decir, que fue como una especie de hallazgo, ¿no? No, al final el conocimiento médico te va formando en cuestiones cada vez más amplias, ¿no? Uno entra en medicina pensando en la enfermedad, ¿no? En que hay personas que tienen enfermedades que necesitan una atención, un diagnóstico, un tratamiento, una recuperación, ¿no? Y eso es la idea de la medicina, ¿no? Que es lo que se denomina la rama individual de la medicina. La medicina tiene como un tronco común de un árbol y tiene como dos grandes ramas. Una rama clínica individual, que son personas enfermas que reciben atención a su enfermedad, es decir, hay una relación individual. Y luego está la rama social de la medicina, ¿no? Que aborda los problemas de naturaleza social o problemas clínicos amplios, como puede ser una pandemia, como puede ser todo lo relacionado con la salud pública, como es la medicina legal. Es decir, estamos viendo qué pasa en la sociedad para que eso tenga consecuencias individuales, bien en forma de agresión o bien en forma de infección o de enfermedades o de otro tipo, ¿no? Entonces, conforme vas subiendo por ese árbol de la medicina y vas conociendo que además de esa rama individual hay una rama social que está interaccionada, que para ser eficaces en lo que es el objetivo de la medicina, que es la salud y el bienestar, no solo la salud, sino el bienestar del individuo y de la comunidad, pues necesitamos ampliar nuestra mirada y nuestro conocimiento y nuestro trabajo a los elementos sociales, a lo que la OMS llama determinantes sociales de la salud, es decir, es parte de la salud, ¿no? Entonces, conforme vas conociendo todo eso, pues hay cuestiones que te van atrayendo más, ¿no? Y en mi caso, yo no quería ser médico de una parte del cuerpo, ¿no? Que es lo que ahora con las especializaciones Sí. ocurre, ¿no? Que eres médico del corazón o del cerebro o del riñón o de los pulmones o del digestivo, ¿no? Entonces dijo, es que yo no quiero perder a la persona, ¿no? Entonces, al conocer la rama social, ¿no? Que conoces a la persona en su conjunto, pero también en su contexto y también en la sociedad, ¿no? Entonces me atrajo, probé porque dije, bueno, si no me gusta, pues ya cambiaré, ¿no? Pero bueno, de momento, los últimos casi 30 años, todavía no me he arrepentido. No te has arrepentido, yo creo que ya no te vas a arrepentir. Bueno, la sociedad, yo creo que te hemos conocido popularmente, yo creo que te conoce muchísima gente en nuestro país, sobre todo precisamente porque yo creo que has demostrado, a mí me parece un compromiso social importante con los temas de violencia de género. Fuiste delegado del gobierno para la violencia de género. Cuéntanos cómo llegaste a ese momento, no sé si recuerdas, hace ya un buen número de años. Sí, Cómo fue embarcarse también en esa aventura muy constructiva, yo creo? pues sí, una aventura apasionante en cuanto al significado que hay detrás de ese compromiso que empezó en el año 1988, justo cuando empecé a trabajar como médico forense. Porque yo estudié medicina 6 años. Durante esos 6 años nunca nadie me habló de violencia contra las mujeres. Me preparé una oposición de médico forense con 300 temas que había que estudiarse y aprenderse para luego examinarse en el Tribunal Supremo sobre cada uno de ellos, ¿no? Lo que es una oposición, ¿no? Nada Ujú. diferente, ¿no? Pues ninguno de esos temas, ninguno, hablaba de violencia contra la mujer, de violencia de género. Y empecé a trabajar como médico forense una vez que saqué las oposiciones en el año 1988, en octubre de 1988. Y empecé a ver violencia. Empecé a ver fundamentalmente hombres que se peleaban entre sí en distintos contextos, ambientes de ocio, actividades deportivas, elementos profesionales, temas de trabajo, se peleaban. Generalmente lesiones leves, arañazos, contusiones, ¿no? Y además muy querulantes, muy reivindicativos para que el otro, el que había generado su lesión, pues terminara en la cárcel o le pagara todo lo que le había roto, etcétera, etcétera. Y cada uno de los dos hombres implicados decían lo mismo del otro, ¿no? Eran muy agresivos, muy querulantes, ¿no? Ujú. Bueno, bien, yo valoraba las lesiones, valoraba la situación psicológica o psiquiátrica cuando hacía falta, etcétera, etcétera. Pero también empecé a ver mujeres maltratadas. Es decir, en el año 1988, para que una mujer denunciara y por lo tanto que la viera el médico forense, cuando no había información, cuando no había recursos, cuando no había ningún tipo de campaña ni de iniciativas, era porque sufrían una violencia muy grave, ¿no? Acudían con lesiones graves, fracturas, heridas abiertas. Bueno, y empecé a verlas y me llamó mucho la atención, me impactó, me dejó en shock, de hecho, cómo al ver a estas mujeres con lesiones tan graves, la actitud era muy similar en todas ellas. Ellas venían como un poco avergonzadas de la situación que habían vivido y hablando bien del agresor, mientras que los hombres hablaban muy mal unos del otro, ¿no? Y era Ujú. comprensible por la situación de la violencia. La mujer venía hablando bien de que es un buen hombre, que es un trabajador, que es buen marido,
¿no? Y luego decían una frase que a mí me impactó, ¿no? Que por eso la utilicé con ese primer libro divulgativo, uno previo más científico, pero otro divulgativo, que era, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, ¿no? Ujú, A mí me dejó en shock, ¿no? Porque no podía entender que hubiera normalidad en ninguna violencia, en ninguna circunstancia, pero menos aún en una relación definida por el afecto, por el cariño o por el amor, ¿no? Entonces, cuando empecé a preguntarme qué había detrás de esa situación que era muy común en todas las mujeres que sufrían esa violencia tan terrible, que no era cuestionada como violencia, sino que era cuestionada como cantidad de violencia, ujú, aceptaban la violencia como algo normal. Lo que no aceptaba era determinados resultados de esa violencia cuando entendían que el marido o la pareja se había pasado, ¿no? Pues mi primera aproximación fue exclusivamente científica. Dije, aquí hay un síndrome, yo estoy viendo elementos comunes, no está definido en mi especialidad, en mi rama, en la medicina legal y forense, voy a trabajar, voy a estudiar, voy a investigar para definir un síndrome de agresión a la mujer. Y así lo hice. Lo investigué, lo trabajé, lo publiqué y esa fue mi iniciativa, pero no encontraba respuestas para entender qué producía el síndrome. Lo describía, pero no encontraba la etiología. Y ahí ujú, fue cuando amplié la mirada hacia lo social, cuando conocí el feminismo y cuando desde ese conocimiento y ese feminismo sí había explicaciones y razones para entender cómo esa construcción social y cultural daba lugar a la violencia contra las mujeres y a la justificación y normalización de la violencia contra las mujeres. ujú. Y a partir de ahí consideré que tenía que trabajar mucho más, con muchísima más profundidad y compartir esa situación porque hubo algo anecdótico y te lo voy a contar. Y es que cuando escribí el primer libro que se llamó Síndrome de agresión a la mujer, maltrato, violación y acoso, un libro eh, muy cierto carácter técnico, no era, digamos, un libro científico ni técnico, pero con muchos argumentos, con muchas citas, con muchos protocolos, con muchas referencias para darle solidez a un espacio que yo sabía que era reticente a aceptar este tipo de planteamientos como una violencia específica diferente al resto de la violencia interpersonal, ¿no? Y recuerdo que se lo regalé a mis compañeros forenses del lugar donde yo estaba. Y al cabo de unas semanas se lo habían leído y uno de ellos me dice, oh Miguel, vaya pedazo de libro que has escrito, cuánta bibliografía, cuánta información, cuántos datos y cuántos protocolos has incluido para que sigamos y vayamos haciendo un estudio muy pormenorizado de los casos y podamos llegar a una buena conclusión. Está genial, tal, ¿no? Y digo, ah, muchas gracias, tal. Y se queda así un poco mirándome así en una actitud reflexiva y me dice, pero ¿sabes lo que te digo? Que yo voy a seguir haciendo las cosas como las he hecho siempre, con mis dos líneas y mis pocas cosas. Ujú, Y dije, chicha, digo, vale, esto es importante, el conocimiento, pero aquí la clave no va a estar, lo vi desde el principio, no va a estar en lo que desde las posiciones, digamos, jerárquicas, verticales de la Administración de Justicia, la medicina forense, la medicina clínica, se decida. Eso siempre va a ser insuficiente. Lo que tenemos que conseguir es que la sociedad exija a la Administración de Justicia, a la medicina forense, a la medicina clínica, a cualquier rama, a cualquier especialidad, que exija hacer las cosas de otra forma, porque ellas por sí mismas no van a hacerlo. Entonces entendí que era una cuestión, que esa dimensión social no podía ser solo, digamos, informativa, digamos, pasiva, sino que tenía que coger un protagonismo para transformar la realidad, pero también para exigir que otras partes de las instituciones de esa sociedad, pues también contribuyeran a esa transformación. ujú. ¿Y tú crees que ha habido un detonante, ¿no? En ese cambio de percepción sobre el tema de la violencia de género, que entonces tampoco se denominaba violencia de género, eran crímenes pasionales o maltrato sencillamente? ¿Crees que ha habido un detonante? Porque pensamos muchas veces en grandes cambios, ¿no? Que se han producido en la sociedad y que han tenido siempre como un símbolo, ¿no? Un signo de que empezaban a cambiar las cosas. Estaba pensando, por ejemplo, en el terrorismo de ETA y se pusieron las manos blancas, ¿no? Cuando la muerte, cuando el asesinato de Tomás Valiente, de... Sí, sí, yo creo que en violencia de género lo hemos comentado muchas veces, se comenta y efectivamente hubo un antes y un después con el asesinato, el terrible asesinato de Ana Orantes, ¿no? Mm, Que ocurrió en el 97 y que no tuvo una consecuencia inmediata. Para mí hizo
como una parada de la sociedad, ¿no? Para romper con muchos de los estereotipos. Tenemos que recordar que ante ese mismo asesinato, el vicepresidente del gobierno, Álvarez Cascos, dijo que esto era una serie de casos aislados que se producían, ¿no? O hubo gente que decía lo del crimen pasional, o hubo gente que dijo que esto es la España profunda, que de vez en cuando sale a la superficie con sangre, ¿no? Entonces, se dijo cosas, pero para contextualizar y reducir al caso el problema social, ¿no? Pero lo que permitió el terrible asesinato de Ana Orantes fue que la sociedad se parara ante esa realidad y para mí muy importante porque he visto la diferencia respecto a otros países que no lo han hecho o que lo han hecho mucho más tarde y no han tenido la consecuencia que tuvo en España, fue que los medios de comunicación se acercaran al problema. Porque al haber salido en un programa de televisión y a producirse el asesinato de una manera temporalmente cercana al programa, hubo como una especie de conciencia de responsabilidad en los medios de comunicación. Y el seguimiento que a partir de ese caso se produjo de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, fue totalmente distinto. Ya no era el caso, ya no eran los sucesos, ya estaba dentro de sociedad, ya había una dimensión mucho más amplia, ya no era solo detenerse ante el resultado grave, también ante la realidad que daba lugar a que ese resultado grave se pudiera producir. Y así se fue avanzando porque no fue hasta el 2004 cuando en la campaña electoral de las elecciones que se produjeron en 2004, se Ujú, produjo en febrero de 2004, las elecciones fueron 14 de marzo, ujú, pues se produjo un día en el que hubo conocimiento, pues no fue el mismo día, pero se conoció el mismo día el asesinato de 4 mujeres en plena campaña electoral. ujú. Entonces fue cuando el presidente Rodríguez Zapatero dijo en el meeting que se llevó a cabo el día cercano a a esos 4 asesinatos, dijo, la primera ley que voy a hacer si salgo presidente del gobierno va a ser una ley contra la violencia de género. Y Y así fue, efectivamente, y así fue. así fue. Y ese fue ya como la consolidación, es Mm. decir, agarrar esa actitud social que se había producido con el asesinato de Ana Orantes y organizarla a través de esa ley integral que contemplaba medidas en distintos planos, no solo en el plano judicial, policial, forense, sino también en el plano social, educativo y asistencial. El impulso político, estamos hablando del impulso político, hemos hablado también del impulso de los medios de comunicación. Realmente han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, hay tribunales especiales, ¿no? Para el tema de violencia de género. Yo creo que hay soportes también para el caso de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien, pero ¿qué no acaba de terminar de estar bien? Porque es un hecho que se siguen produciendo víctimas de violencia de género y bueno, hay temporadas incluso en que son temibles, ¿no? Terroríficas por la gran cantidad de víctimas que todavía tenemos de violencia de género. ¿En qué queda por profundizar? ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, queda todo lo que es la culminación de la transformación social, ¿no? Esta es una violencia que nace de la propia estructura androcéntrica de la sociedad, ¿no? Entonces, si no culminamos esa transformación que se viene produciendo desde hace siglos y que últimamente se había acelerado y que como consecuencia de esa aceleración hay una reacción que precisamente se centra fundamentalmente en cualquiera de los países donde se está produciendo, que es en todo el planeta, se centra sobre los elementos androcéntricos y sobre los elementos históricamente asociados a la cultura, que son elementos androcéntricos con ese protagonismo de los hombres y esa referencia masculina, todo eso está, digamos, produciéndose, ¿no? Entonces tenemos que culminarla, pero desde el punto de vista, digamos, instrumental, desde el punto de vista de la acción social y política, creo que hacen falta varias cosas, ¿no? Una de ellas es cambiar el foco, ¿no? Cambiar el foco no significa desenfocar el actual, sino ampliarlo, ¿no? Tenemos un foco demasiado centrado en lo que es la denuncia y lo que es la respuesta policial y judicial. Y eso siempre es insuficiente. De hecho, después de 22 años de ley integral, solamente se denuncia un 25% de los casos de violencia de género en la pareja, ¿no? Y de hecho, este último año, en 2004, por primera vez, ha habido una estabilización. Hemos tenido un 0,01% menos denuncias, pero prácticamente las mismas denuncias que el año 2023, ¿no? La primera vez. Siempre íbamos subiendo de manera significativa. Y eso significa que la sociedad está cuestionando formas y circunstancias de violencia, pero que llega un momento en que la normalidad entiende que la denuncia no es la solución. Claro, eso no solo es consecuencia de una especie
de llegar al límite crítico de la sociedad porque no hemos sido capaces de ampliarlo con esa transformación social, sino que además se ha producido y hemos permitido que se produzca ese negacionismo, no solo ya de una parte de la sociedad, sino desde las instituciones sobre la violencia de género. Y eso al final alimenta al agresor y genera desconfianza en las víctimas. Si yo veo que desde las instituciones, desde el Parlamento, desde los organismos autonómicos, se está hablando de negación de la violencia de género, ¿qué confianza voy a tener yo en las instituciones amparadas por esos poderes para resolver mi caso de violencia de género? Pues probablemente ninguno o muy poco, ¿no? Y es lo que estamos viendo en esa disminución de las denuncias. Entonces, creo que ese foco ampliado tenía que dirigirse especialmente, que todavía es insuficiente, hacia la educación y prevención para facilitar la respuesta y también la transformación, pero muy importante, hacia la detección de la violencia de género, que es la respuesta desde el espacio del ámbito de la salud, ¿no? Desde el ámbito de la ciencia de la salud y de la medicina. Porque además sabemos por los estudios que lo que produce la violencia de género, al margen de ser un delito, es un problema en la salud de las mujeres, en el plano físico y en el plano psicológico, en el plano emocional. Y eso hace que las mujeres que sufren violencia de género acudan un 30% más que las mujeres que no sufren violencia de género a los servicios sanitarios. Y además sabemos que el riesgo de muerte por causas clínicas, no por agresiones, sino por problemas de salud, es un 40% más alto el riesgo de muerte en las mujeres maltratadas respecto a las mujeres no maltratadas, fundamentalmente problemas cardiovasculares y por problemas metabólicos asociados a diabetes mellitus tipo 2, que está todo vinculado con el estrés crónico. Luego, tenemos al 100% de las mujeres maltratadas en las consultas médicas y sanitarias. Las tenemos con mucha frecuencia porque acuden muchas veces porque su problema de salud permanece en el tiempo y hace que acudan a demandar la atención. Y no estamos haciendo lo suficiente para detectar los casos, para tratarlas y recuperarlas y para canalizar la respuesta social desde esa detección de la violencia de género. Yo creo que ese es el elemento más importante que nos falta por hacer. Y porque la formación en la universidad no se está produciendo en ese sentido, quiero decir, hay esa mirada transversal, ¿no? También esa mirada de entender la medicina, ¿no? También desde ese punto de vista, o teniendo en cuenta esos parámetros sociales. Yo no sé si eso en las facultades de medicina, tú estás en una, la Facultad de Medicina de Granada, eso se estudia, eso se está haciendo así, o son unos estudios muy anclados en determinados dogmas que no están dando entrada, digamos, a esos nuevos conocimientos sociales. Sí, yo creo que efectivamente que no estamos dando esa dimensión social sanitaria de la violencia de género, no estamos quedando en la dimensión, digamos, criminal, ¿no? Como si fuera un problema más de la medicina forense y no fuera un problema de la medicina clínica. Aquí en Granada, personalmente, lo explico y lo explico con insistencia como problemas de salud, no solo como problema forense, ¿no? Y te puedo asegurar que la receptividad del estudiantado, de los alumnos y alumnas, es muy alta y lo valoran de manera positiva y toman conciencia de la realidad que envuelve a esa violencia que produce un problema de salud, que podrá ser un delito criminal, pero si el hecho criminal termina en el mejor de los casos desde el punto de vista jurídico, que es con la sanción, la pena del agresor, incluso con el encarcelamiento, eso lo digo, es decir, imaginaos una mujer que sufre violencia, que denuncia, que se lleva a cabo la instrucción, la investigación y que termina el caso condenando al agresor por la violencia que ha producido, lo ponen 3 años de cárcel tal y cual. ¿Vale? Hemos tenido éxito social aparente. El problema de salud de esa mujer sigue estando presente. Es decir, con el éxito del sistema en la vía jurídica no se soluciona el problema de salud de esa mujer. No se soluciona el problema de salud de esos niños y niñas que viven en los hogares donde se produce la violencia de género. Luego, si no hay respuesta en términos de salud, no habrá curación, no habrá solución a la realidad creada por la violencia, aunque el agresor durante un tiempo esté en prisión. Entonces, el problema de salud es esencial porque nunca se va a resolver con ninguna de las otras medidas y respuestas que se pueden hacer desde cualquier otro ámbito. Ujú. Y hay un tipo de agresor específico, supongo que es del ámbito de la criminología y también alguna relación también tendrás, dado tu trabajo. Hay un tipo definido de agresor. Pues mira, durante mucho tiempo, y todavía vuelve a plantearse, ¿no? Me preguntaban en los juicios cuando estaba en médico forense, dígame usted si este hombre tiene el perfil del maltratador, ¿no? Indíquenos previamente cuál es el perfil del maltratador, ¿no?
se jugaba con la idea de intentar creer que no era un problema social, sino que es un problema de determinados hombres, ¿no? Entonces, que hay como hombres con unas características, la impulsividad, el problema con el alcohol, el problema con las drogas, los trastornos mentales, que hacen que en un momento determinado puedan ser violentos, ¿no? Y yo gráficamente se lo decía a tribunales y a los juzgados, y mire usted, lo publiqué también, ¿no? Dice, sí, sí, el perfil del agresor tiene tres características: hombre, varón, de sexo masculino. Es decir, no hay perfil. Ujú. Es un hombre que decide ejercer la violencia. Y luego sí, dependiendo de cuáles son los elementos de la personalidad de ese hombre, su experiencia, su psicobiografía, las circunstancias, va a ejercer la violencia de una forma u otra. Pero como cualquier persona en la vida con unos elementos típicos y característicos, se comporta de manera diferente a partir de los componentes individuales, ¿no? Pero no hay un perfil de cirujano, no hay un perfil de pediatra, aunque luego cuando se analizan elementos ven que ya una vez que estás ejerciendo ese tipo de disciplina, el propio contexto hace que tú vayas asumiendo una serie de rutinas y actitudes. Pero cuando tú eres o decides ser cirujano o decides ser pediatra, al final lo decides porque racionalmente, reflexivamente, intelectualmente, cognitivamente, llevas a cabo todo un proceso de toma de decisiones, ¿no? Y luego, una vez que estés ejerciendo, tu personalidad y tus elementos individuales van a hacer que tú ejerzas esas circunstancias o esa profesión de una manera u otra. Más agresiva, más contemplativa, más pasiva, más proactiva. Va a depender de muchos factores en los que tu personalidad va a influir, pero no van a generar el ejercicio de esos elementos individuales, sino que van a matizar la forma de llevarlo a cabo. Por eso es muy importante los trabajos, por ejemplo, de Paul Maxine y Paul Whitehead, que hablan del crimen y de la violencia como conducta racional, ¿no? Como conducta perfectamente consciente, planificada y desarrollada, no como una pérdida de control, la impulsividad o el trastorno o el efecto de sustancias tóxicas, porque eso es una manera de justificarnos y de conformarnos como sociedad para no comprometernos y no actuar de manera responsable frente a las circunstancias que dan lugar a la violencia. Ujú. ¿Y cómo deberíamos tratar estos temas, los medios de comunicación? Miguel, ¿cuál sería una postura muy constructiva? ¿Qué deberíamos hacer? Estaba pensando también en la violencia vicaria, estaba pensando en el último caso que se ha querido publicar un libro precisamente sobre ese asunto, ¿no? Del asesinato de esos niños en Córdoba por parte de su padre, que no, al final no va a salir publicado ese libro, la editorial ha dado marcha atrás. ¿Cómo te parece a ti que deberíamos actuar las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en temas de comunicación? Sí, pues con esa responsabilidad, entendiendo el significado de la misma, no solo por responder profesionalmente con los criterios técnicos de lo que es la responsabilidad del ejercicio profesional, sino de conocer la trascendencia y el significado de nuestra actuación desde los medios de comunicación, ¿no? Y eso tiene dos elementos importantes. Uno, el ser consciente de que la mayoría de la gente, todos los estudios que hemos hecho, indican que por encima del 90% de la población refiere conocer la violencia de género a través de los medios de comunicación. Es decir, el elemento crítico más importante para que una persona sepa lo que es la violencia de género y pueda incorporar referencias para posicionarte ante ella son los medios de comunicación. No van a ser los libros, no van a ser los elementos de estudio, los protocolos, porque muy pocas personas están en contacto con esos escenarios donde sí pueden tener esa otra, digamos, fuente de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que salgan los medios es lo que va a ser utilizado para posicionarse. Entonces, los medios tienen que saber que cuando se hable de la violencia de género, no solo se puede hablar del caso, porque si hablas del caso, al final estás fragmentando la realidad y presentándola como una parte de la globalidad de la violencia de género. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con frecuencia fragmentamos, ¿no? Primero, porque nos centramos en los casos más graves, en los homicidios, luego la sociedad, quienes conocemos esto, no, pero la sociedad entiende que no pasa nada y que de vez en cuando asesinan a una mujer. Mm. Bueno, pues esa forma de informar sobre la violencia de género reproduce el estereotipo y el mito de que se trata de unos pocos hombres que actúan bajo los problemas del alcohol, las drogas o el trastorno mental. Porque desde la nada se produce un homicidio. Entonces quiere decir, es como antes hemos mencionado la situación del terrorismo. El terrorismo, toda la sociedad era consciente de que existía con independencia de que hubiera un atentado o no. Mm. Y toda la sociedad era consciente de que había una trama organizada y que había determinados
grupos de terroristas, comandos, que estaban en distintas ciudades y que podían actuar en cualquier momento. Y se sabía. Y se sabía. Entonces, la preocupación de la sociedad no estaba solo en el atentado, que por supuesto, sino en todo lo que hacía posible ese atentado, ¿no? Y aquí pasa igual, ¿no? Aquí tenemos que ser conscientes de esa realidad social y cultural que lleva a invisibilizar la mayoría de la violencia. La invisibiliza tanto que incluso el 75% de las mujeres asesinadas nunca ha denunciado previamente la violencia que termina asesinándolas. Luego, ahí es muy importante que los medios de comunicación también aborden la violencia antes de que el resultado de esa violencia sea muy grave. Y cuando tengan que abordar ese resultado tan grave en forma de homicidio o de agresión de gran intensidad, que lo contextualicen dentro de la violencia que existe, ¿no? Que se sea mucho más crítico con quienes niegan la violencia de género, que no simplemente se recojan las palabras como si fueran palabras inocentes, porque todas las palabras vienen cargadas de significado y están alimentando algo previamente construido por el relato de la convivencia, ¿no? Y a partir de ahí enfatizar mucho en la figura del agresor, ¿no? No hablar de una mujer asesinada, sino de un hombre que asesina, ¿no? Eso es fundamental porque si no estamos de alguna manera descargando la responsabilidad y situándola inconscientemente en la víctima por algo que ha hecho o algo que ha dejado de hacer, porque no ha denunciado o porque ha denunciado, porque se ha separado o porque no se ha separado, porque lo ha hecho muy tarde o porque lo ha hecho muy pronto, ¿no? Y eso se nota incluso en las respuestas institucionales. Cuando se dice una mujer ha sido asesinada, ya se enfatiza sobre la víctima y además se dice y no había puesto denuncia, no había denuncia en Biogen o había denuncia en Biogen. Pero bueno, si usted da esa información al mismo tiempo que el homicidio, ya estás diciendo algo sobre lo que la mujer ha hecho o no ha hecho. Y estás permitiendo que alguien lleve a concluir que si no hubiera denunciado no lo habrían matado o que si hubiera denunciado no lo... O todo lo contrario, ¿no? Claro, da igual porque la construcción social va a tender a justificar ese homicidio bajo elementos contextuales. Y eso es lo que no podemos hacer y lo que los medios de comunicación no deberían contribuir. Ujú. Pues yo creo que nos está faltando mucho trabajo. Yo recuerdo aquellos años, cuando eras delegado del gobierno para este tema de la violencia de género, que había una sociedad, yo creo que movilizada. Yo he visto movilización en la sociedad precisamente contra la violencia de género, con aquellos lazos rojos. Había un caldo de cultivo buenísimo para haber erradicado totalmente, yo creo, esta lacra y no se ha hecho. Yo creo que hemos quizás aflojado, ¿no? Un poco. Ya se Bueno, hablaba, ¿no? Cuando se eliminó el Ministerio de Igualdad por temas económicos, fundamentalmente, en 2008, ahí sí, yo sí, creo que fue sí. un paso atrás grande, ¿no? Y parece que no hemos retomado la buena marcha. Bueno, creo que la política, igual que la gestión en general, a veces comete errores de ese tipo, ¿no? Primero, quitándole protagonismo a un ministerio como era el de Igualdad ante una situación tan crítica como la que se vivía, como la que vivíamos, ¿no? Pero especialmente cuando ese ministerio había sido muy atacado y cuestionado por todo lo que estaba haciendo contra la violencia de Sí, género y sí, por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? sí. La nueva ley que se desarrolló, ¿no? Entonces, quitarle reconocimiento integrándolo en un Ministerio de Sanidad, pues al final fue como intentar solapar las críticas o ocultar el elemento responsable de un avance social, que no era solamente un retroceso ni un problema social, sino un avance social por todo lo que se estaba haciendo. Y luego, al final, cuando se lleva mucho tiempo hablando de violencia de género, lo llevamos haciendo desde 2004, ¿no? A nivel institucional político, pues parece que ya tenemos que hablar de otras cosas, ¿no? Como que eso ya está de alguna manera compensado con la iniciativa que hemos puesto en marcha y que ya lo único que falta es tiempo. Y es todo lo contrario, ¿no? Si un tema tan esencial, tan estructural como es la violencia de género, que no solo no se ha resuelto como resultado, sino que no se ha resuelto como factores sociales que dan lugar a la violencia de género. Esa estructuralidad sigue presente. Y sigue tan presente que ahora se ha tenido que recurrir a negarla para poder, digamos, ser eficaz en su normalización, en su invisibilización. Es decir, hace 20 años no se negaba la violencia de género. Se podía cuestionar, se podían hacer cosas, pero no había una negación explícita de la misma porque había que ir avanzando y había como una conciencia social que requería esa información y esa presencia, ¿no? Esa proactividad, ¿no? Ahora ya hay como una especie de dispersión, ya hay una parte de la sociedad que directamente la niega. La niega hasta el punto de que, según el barómetro del Centro Reina Sofía,
chavales y chavalas entre 15 y 24 años, hay un 20% de chavales, de chicos, que dicen que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico. Es decir, si la gente joven de 15 a 24 años, los chicos de 15 a 24 años, dicen un 20% de ellos que no existe, que es un invento ideológico, quiere decir que hemos fallado mucho, hemos fracasado, hemos abandonado todo lo que era la conciencia social que impedía que eso fuera visto y reconocido de esa manera. Luego, no podemos pasar página ante una situación como la violencia de género que nace de unas circunstancias sociales estructurales que siguen estando presentes y no podemos quitarla de la agenda o situarla en un lugar secundario de la agenda porque hay otros temas que también tienen que ser abordados. En estos casos la simultaneidad es fundamental porque están todos interrelacionados, porque todo lo relacionado con género se retroalimenta y se modifica y se beneficia cuando algo también se ha sido modificado en otro espacio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que mantener esa visión integral, global, que recogía la propia ley en su espíritu y en su desarrollo, para entender que si no se resuelven los problemas y los aminoramos, quiere decir que el problema va a permanecer y se va a presentar de otra forma, pero va a permanecer. Ujú. Miguel, no queremos entretenerte muchísimo más. Te agradecemos muchísimo que hayas querido contactar con nosotros, ser entrevistado para la radio de la Universidad de Salamanca en nuestro 30 cumpleaños. ¿Cuál es tu relación con la radio, así en general? No sé si escuchas radio habitualmente. ¿Cómo es tu relación con los medios de comunicación y con la radio en concreto? Todo el día. Yo soy de radio de transistor de pilas. En casa tengo dos, con lo cual las muevo libremente, pero por si acaso estoy en una zona de la casa donde no la he llevado, pues tengo otra que estoy continuamente escuchando la radio. Creo que es una vía especialmente directa y que te acompaña de reflexión y de maduración, no solo de recibir información y datos, sino que te hace partícipe desde tu posición a formar parte de ella, ¿no? Es como un cordón umbilical con la realidad y por lo tanto te mantiene esa vida social activa para que puedas interaccionar. Por lo tanto, sí, soy muy de necesidad de estar informado, pero la radio es un elemento esencial y ahora lo hemos vuelto a vivir con ese protagonismo que ha tenido el apagón, pero Vaya. en casa había dos radios de pilas que funcionan todos los días con independencia de que la luz esté encendida o apagada, porque lo que interesa es que la luz crítica de la sociedad nunca se debilite. Desde luego que es así. Y no eres la primera persona que me lo comenta. Además, con esto del apagón, yo creo que muchas personas han recurrido a la radio. Estas entrevistas las estamos terminando con una canción que nos elige también la persona a la que entrevistamos. Miguel, aunque antes quería preguntarte tu vinculación con la Universidad de Salamanca. Yo no sé, creo que has estado por aquí alguna vez. Yo no sé si se ha repetido alguna vez esa visita, si de vez en cuando vienes a Salamanca. Sí, sí, he estado muchas veces en la Universidad de Salamanca, invitado por diferentes profesoras y profesores en psicología, en derecho, en medicina. Es una relación estrecha porque de alguna manera yo creo que cualquier persona que esté en la universidad se siente un poco hijo o hija de la Universidad de Salamanca, ¿no? Con toda su antigüedad, con toda la referencia y todo el elemento que supone la Universidad de Salamanca. Y tenía que haber ido, fíjate, en noviembre del año pasado, en 2024. No pude ir por un problema de salud, pero tengo esa deuda y ese compromiso de volver, así que espero hacerlo pronto. Muy bien, pues dinos una canción que te la pondremos luego ya cuando editemos este audio y cuando salga antena. ¿Qué canción te ponemos, Miguel? Pues yo soy, siempre lo pienso y soy muy poco de libro favorito, canción favorita, película favorita. No tengo esa identificación, me cuesta trabajo. A veces tengo que aprenderme un nombre para decirlo ante un caso, una situación parecida, pero sí me gusta mucho. Leonard Cohen, conforme lo estaba diciendo, me ha venido a la cabeza. Es un cantante, un músico, un poeta que me produce unas sensaciones muy positivas. Y como canciones suyas, hay una que también me conmueve mucho, que es Alexandra Living, el adiós de la despedida de Alejandra, y que está muy bien, me gusta, y me lo ha sugerido tu pregunta. Podría decirte muchas otras, como también de otros cantantes, pero me la estabas haciendo y me ha venido a la cabeza
Alexandra Living de Leonard Cohen. Bueno, Leonard Cohen, que además estuvo muy vinculado a España, ¿no? A nuestro país, que tuvo el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Sí, 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 De sí. las Artes, creo que también se le concedió, y que tenía además una historia muy bonita con la guitarra española. Así que, Sí, y y que con la también cantó a nuestro García Lorca, ¿no? García También Lorca, sí, una sí, canción. sí. Estuvo vinculado, enamorado de la poesía de Lorca y siempre lo ha reconocido tanto en esa parte de la poesía como en ese vínculo con la guitarra, esa historia que cuenta de su vínculo con la guitarra tan maravillosa y tan reflejo de lo que era él y de lo que es la música y la poesía de Leonard Cohen. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo, Miguel. Ha sido un placer para mí poder contactar contigo esta mañana. Que vaya todo muy bien. Y por supuesto, aquí en la Universidad de Salamanca tienes tu casa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Elena. Encantado de estar allí a través de esta entrevista y con la confianza y la esperanza de volver a estarlo presencialmente. Muchas gracias. Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.